Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Hoy dos estudiantes que han optado por realizar una acción de movilidad con nosotros, con CITEDI, nos van a presentar los resultados que obtuvieron en estas actividades de movilidad que, que llevaron a cabo con nosotros. Por un lado, vamos a tener la participación de Sami Karuf Gutiérrez, estudiante del Tecnológico de Tijuana, quien estuvo haciendo una movilidad bajo la dirección de la doctora Dolores Alejandra Ferreira y del doctor Luis Tupac Aguilar Bustos. Por otra parte, tenemos a Einer Leonicio Vilches, quien también llevó a cabo una movilidad con nosotros, bajo la dirección del doctor Rigoberto Juárez y el doctor Víctor Hugo Díaz. Les comento rápido la dinámica. Tanto Sami como Einer van a tener 15 minutos para hacer su presentación. 15 minutos destinados, 12 minutos de ellos para llevar a cabo la presentación y posterior a eso tendremos 3 minutos para solventar cualquier duda al respecto de su presentación. Entonces, sin más preámbulos, me permitiría dejar primero el micrófono al maestro en ciencias Sami Karuf Gutiérrez para que pueda compartirnos su presentación y los resultados que obtuvo como parte de su estancia en CITEDI. Comenzando primeramente muy buenos días a todos. Quiero agradecerles por la atención prestada e igualmente la atención dada por el CITEDI para el desarrollo de esta estancia investigativa. El título de la investigación realizada es estabilización robusta de un sistema carro-péndulo propuesta mediante modos deslizantes continuos de segundo orden. Los autores son un servidor, Sami Karuf, la doctora Alejandra Ferreira, el doctor Luis Aguilar y el doctor Luis Coria. El outline de nuestra presentación será primeramente, se inicia con una breve motivación, posteriormente se presentan los antecedentes que dieron pie a la investigación realizada, luego se presenta el modelo dinámico del sistema carro-péndulo y el objetivo de control buscado, posteriormente la metodología seguida para sintetizar los algoritmos de control propuestos, por modos deslizantes continuos evaluados y por último se dan los resultados experimentales a los que se han arribado junto con las conclusiones a las que se llegó. El sistema carro-péndulo ha sido ampliamente abordado en la literatura, esto debido a sus características no lineales, ser un sistema inestable y subactuado. Su aplicación se encuentra desde el control de misiles, estabilidad de grúas, hasta el análisis de la biomecánica, de la marcha, balance y postura del ser humano. Este sistema, como había mencionado previamente, es subactuado, por lo cual tiene más grados de libertad que actuadores, y entonces la señal de control va a afectar a la vez a varios estados del sistema. El procedimiento convencional para el diseño de controladores válidos para este tipo de sistemas subactuados se realiza en general en base a una transformación de la dinámica del sistema a una forma regular. Ahora, ¿en qué consiste esta forma regular? Se basa en una transformación global de coordenadas que permite subdividir la dinámica del sistema en una cascada de subdinámicas. Una cascada va a estar compuesta por los estados que van a verse afectados por la señal de control, y otra cascada de sistema va a agrupar a los estados que no van a verse afectados directamente por la señal de control. Y bueno, ya lo que se buscaría sería qué acción de control Tau diseñar de forma tal que se pueda estabilizar toda la dinámica remanente del sistema. Y una estrategia de control ampliamente conocida y desarrollada en la literatura son los modos deslizantes, los cuales garantizan robustez ante perturbaciones acopladas e incertidumbres paramétricas. Estas estrategias de modos deslizantes ya han sido empleadas para este tipo de sistemas. Tenemos en el libro de Uking, en 1999, que se sintetizó un control por modos deslizantes de primer orden para estabilizar un carro péndulo. Ahora, el detalle con esta estrategia es que requería una superficie de grado relativo 1, por lo cual se iba a incrementar en un paso
el proceso de síntesis del control, y además presentaba shattering, algo clásico de los modos deslizantes de primer orden, y que afecta la vida y el desempeño del actuador. Posteriormente, en Ryashi y autores, en el 2008, un artículo, se empleó un algoritmo twisting para estabilizar el sistema. Presentaba como ventaja que se simplificaba el diseño al emplear una superficie de grado relativo 2, pero igualmente se utilizaba un controlador discontinuo. Y más recientemente se han desarrollado un grupo de controladores continuos por modos deslizantes de segundo orden, los cuales presentan como ventajas tanto que simplifican el diseño al emplear una superficie de grado 2, como que se atenúa el shattering. Y precisamente este va a ser el aporte de nuestra investigación, donde se va a tomar un grupo de estos esquemas de control por segundo orden continuos, recientemente desarrollados, y se van a comparar experimentalmente y evaluar en cuanto a su desempeño y a un grupo de métricas que van a ser precisadas más adelante. El modelo dinámico del sistema es el que les presento, donde X1 y X2 van a ser la posición y velocidad del carro respectivamente, X3 y X4 van a corresponder a la posición y velocidad del péndulo, tau es la fuerza de entrada, omega 1 va a ser una perturbación desconocida, acotada y acoplada a la señal de control, y M mayúscula, minúscula y L van a ser parámetros en dependencia del tipo de sistema carro-péndulo que se utilice. El objetivo de control fue estabilizar el punto de equilibrio inestable del sistema carro-péndulo mediante controladores continuos por modos deslizantes segundo orden, operando bajo perturbaciones acopladas. Estabilizar el punto de equilibrio inestable vendría a corresponder a colocar la posición del carro en el centro del eje del riel de desplazamiento que se está empleando, y que la posición del péndulo se encuentre en su ubicación vertical hacia arriba. Para el proceso de síntesis se introdujeron 3 suposiciones. La primera suposición era que la condición inicial del ángulo del péndulo se iba a encontrar dentro de la región de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Como segunda suposición se tenía que la perturbación acoplada iba a ser una función acotada y Lipschitz, es decir, derivable. Y por último, que la velocidad angular del péndulo se iba a considerar que estaba acotada. Primeramente, para transformar el sistema a la forma regular, se introduce una variable de transformación eta sub 1, dada como se presenta, y esta variable, si se deriva 2 veces, se va a poder verificar que no va a verse afectada por la señal de control. Ya a partir de aquí se podrá construir la dinámica del sistema en su forma regular, donde el parámetro G surge de un grupo de factorizaciones, y es importante destacar que este término G va a ser positivo siempre y cuando se cumpla la suposición 1, que era que la condición inicial del péndulo se iba a encontrar dentro de la región de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, con el fin de estabilizar la dinámica correspondiente a los estados subactuados, en este caso eta sub 1 y eta sub 2, se va a emplear la función tangente de X3 como un control intermedio. Este control intermedio se propone como una combinación lineal de los estados de la dinámica subactuada, dígase eta y eta punto, y se propone una variable intermedia del error S1, donde es fácilmente verificable que si S1 es igual a 0, entonces mi control intermedio se va a comportar como se propone. Esta variable intermedia del error se puede considerar ya como una superficie deslizante. En nuestro caso va a ser una superficie deslizante de grado relativo 2, ya que hasta la segunda derivada no va a aparecer la ley de control. Y a partir de aquí lo que se propondría sería un esquema de control tau, de forma tal que se pueda garantizar que S1 sea igual a 0. Lo más adecuado sería emplear ya directamente controladores por modos deslizantes de segundo orden, dado que nuestra superficie deslizante es de grado relativo 2. En caso de querer aplicar modos deslizantes de primer orden, se necesitaría esta superficie derivarla una vez más, para entonces obtener una nueva superficie, pero que en este caso sea de grado relativo 1. Por lo cual se extendería un poco más el proceso de síntesis del control. Entonces, sintetizando, lo que se van a aplicar son estrategias de modos deslizantes de segundo orden, de forma tal que se consiga que S1
y sus primeras y segundas derivadas sean iguales a 0. Y a partir de aquí se podría garantizar entonces la estabilidad de todo el sistema, dado que el control intermedio se sustituiría por la combinación lineal de las dinámicas subactuadas. Ya teniendo nuestra superficie deslizante, si se deriva dos veces, se va a obtener una dinámica donde el término delta va a corresponder a los términos inciertos, que a su vez este término delta se subdivide en un término delta 1, que va a corresponder a un término incierto, pero que va a ser desvaneciente, ya que como estamos en un caso de estabilización, cuando el péndulo llegue a su posición y velocidad de 0, este término se va a desvanecer, y un segundo término delta 2, que no va a ser desvaneciente, pero sí va a ser considerado Lipschitz, es decir, derivable. Y finalmente les presento las cotas de cada uno de estos subtérminos del término incierto. El control que se va a proponer para estabilizar el sistema es el mostrado, donde kappa va a ser el coeficiente de control y P va a ser una parte de la dinámica que va a ser precompensada. Tanto kappa como P se van a considerar conocidos, y es importante destacar que el término kappa siempre debe existir. Y U va a corresponder a un esquema de control robusto, que van a ser los controladores por modos deslizantes de segundo orden propuestos y comparados de forma experimental. El primer esquema propuesto e implementado fue el control por acción integral discontinua, cuyas ganancias fueron ajustadas de acuerdo a lo formalizado en Mercado y Moreno 2020. El segundo esquema implementado fue el algoritmo twisting continuo. Sus ganancias fueron sintonizadas de acuerdo a lo presentado en Torres González 2017. Y por último, se empleó también el control singular terminal continuo con un ajuste dado en Friedman 2015. Para las pruebas experimentales se utilizó un tiempo de simulación, un tiempo de muestreo de 0.01, unas condiciones iniciales donde todos los estados eran 0, excepto la posición del péndulo, que estaba un poco desviada, en este caso iba a ser 0.1 radian, y se empleó el método de integración de Euler. Durante los experimentos se aplicó una señal de perturbación que variaba tanto en frecuencia como en amplitud. Las regiones sombreadas corresponden a cuando el sistema fue perturbado sistemáticamente, con el fin de testear la robustez de nuestro sistema. En los segundos 65 y 80 se introdujeron dos perturbaciones discontinuas tipo paso, con una amplitud de 0.1, como se presenta en la gráfica. Y en la presente tabla se muestran los valores finales del ajuste de las ganancias de cada uno de los controladores, y dado que se empleó el mismo tipo de perturbaciones para todos los experimentos con los diferentes controladores, y esta perturbación tenía igual constante de Lipschitz, entonces, con el objetivo de hacer una comparación un poco más justa, los términos, las ganancias correspondientes a los términos discontinuos de cada uno de los esquemas de controladores se les dio igual valor, que son mostradas aquí en color azul. El primero, el juego de gráficas, corresponden a la convergencia a superficie deslizante, donde se puede verificar que los controladores fueron robustos, garantizando una convergencia de S1 a 0. Es de resaltar que cuando se introducían las perturbaciones discontinuas, el sistema se salía de la superficie, pero luego el controlador garantizaba que se lograra converger a 0. El desplazamiento traslacional del carro, igualmente el carro se mantenía en el eje central del riel. Se daban algunos sobrepicos cuando se introducían las perturbaciones discontinuas. La amplitud de estos sobrepicos varió un poco en dependencia del esquema de control empleado. Igualmente, el desplazamiento angular del péndulo se garantizó en el objetivo, que es que el péndulo se mantuviera en su posición vertical hacia arriba, en este caso considerado como 0. Y la señal de control ante este tipo de perturbaciones acopladas, se puede ver que la perturbación del algoritmo twisting continuo, que es la de la derecha, presentó un poco mayor de nivel de oscilaciones. Ahora, con el objetivo de medir de forma cuantitativa los errores de posición, tanto del péndulo como del ángulo, se consideró la norma 2,
donde para todos los casos se verifica que el algoritmo de control que menor norma del error de posición presentó fue el algoritmo continuo singular terminal, y con el fin de evaluar los requerimientos energéticos de cada uno de estos esquemas, se empleó primeramente con el objetivo de medir el nivel de chattering en la señal de control, correspondería a la gráfica de nuestra izquierda. Se utilizó la función de la variación total de la señal de control, cuya ecuación muestra en la parte superior de la gráfica, y el esquema que menor nivel de chattering presentó fue el controlador singular terminal, y por consecuencia, a la hora de evaluar la potencia promedio requerida por cada uno de los controladores, e igual el algoritmo continuo singular terminal presentó menor nivel de potencia requerida, dado que presentaba menor nivel de chattering, obviamente. Y como conclusión de este trabajo, se obtuvieron que se propusieron controladores continuos por modelizante de segundo orden, los cuales permitieron asegurar la estabilización asintótica de las posiciones del carro y del péndulo ante perturbaciones acopladas. Se simplificó el proceso de diseño de los controladores para el modelo dinámico del carro péndulo transformado a la forma regular, utilizando algoritmos por modelizantes de segundo orden. Y por último, todos los controladores presentaron un buen desempeño ante incertidumbres y perturbaciones acopladas. Sin embargo, el análisis experimental mostró que el control singular terminal presenta un menor nivel de chattering en la entrada de control y por consiguiente menores requerimientos de energía. Con esto concluyo mi presentación, les agradezco la atención y me mantengo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Ami. Vamos a abrir entonces un pequeño espacio para preguntas en caso de que hayan. Pueden activar sin ningún problema el micrófono o hacer las preguntas a través del chat y con todo gusto estaré haciendo lectura de ellas. ¿Puedo preguntar? Tengo una duda. Sí. Adelante, doctora Amalia. Sí, bueno, yo no estoy, digamos, alguna vez llevé los cursos de física, como que tiene mucho de física esto de análisis de péndulos. En particular, bueno, ahí están moviendo, digamos, un objeto que es correspondiente como a un carrito, ¿verdad? Sí. La pregunta es ¿por qué, o sea, cuál es el interés de hacer este tipo de análisis? ¿Por qué no, no sé, que sea lineal, por ejemplo, en lugar de que sea angular el movimiento? Disculpe, que el movimiento sea lineal. Sí, o sea, el carrito pareciera que se está moviendo de acuerdo al giro del péndulo, ¿no? No, disculpe. De hecho, en el chat le dejé un video para toda la comunidad con uno de los experimentos realizados. Es un carro que se encuentra montado, disculpe, doctora, sobre un riel. El carro ¿Está fijo? sí, está fijo. Ok. No, disculpe, el carro se va a mover hacia la izquierda o la derecha con el objetivo de estabilizar el péndulo que se va a encontrar en su posición vertical hacia arriba. Es lo que se busca en este caso. Es decir, el carro se va a mover a lo largo de un riel. Ajá. De izquierda a derecha. El objetivo es que el carro se estabilice en el origen, en este caso fue considerado la posición central del riel, y que el péndulo se mantenga en su posición vertical hacia arriba. Usted me decía algo del movimiento lineal, ¿me puede repetir? O sea, pero nunca se va a levantar entonces, o sea, ¿no tiene ahí un resorte? ¿Tiene un resorte? No, el carro no se va a levantar, solamente se va a desplazar linealmente derecha a izquierda. Entonces tiene un resorte allí seguramente, ¿verdad? O sea, en la parte superior está un círculo negro con una M. Entonces yo supongo que esa es una posición fija. Sí, sería como sería la punta, la punta superior del péndulo. Ajá, y tienes entonces un resorte, ¿verdad? Tienes un resorte que sujeta el carrito y la posición fija. A ver, si mal no recuerdo, este péndulo está anclado al sistema, es decir, de forma fija. No recuerdo si tiene un resorte específicamente, doctora. El péndulo va a moverse en todos los 360 grados, es decir, sin control, el péndulo se movería, es decir, como un círculo. Ajá, así es. Es decir, en 2π. El Ajá. objetivo es que se mantenga en 0 grados, que en este caso sería hacia arriba. Ok.
Pero bueno, estaría fijo aquí en el eje, aquí en esta posición del eje sí estaría fijo aquí. Es decir, él rotaría alrededor de este eje. Ajá. Sí, es que, bueno, yo estoy pensando si eso es, o sea, lo que sujeta, digamos, ahí tengo como un punto de apoyo, ¿no? En donde está la motita negra, ¿verdad? Y entonces, lo que sujeta el carrito puede ser un resorte que va a estar, digamos, dada su flexibilidad, pues va a estar contrayéndose o dilatándose, ¿verdad? Y en el caso de que fuera, por ejemplo, y bueno, y eso haría posible que el carrito se pueda deslizar sobre el riel y el carrito está sujeto en el riel. Esa sería, digamos, Sí, una opción, digamos, ¿no? La otra es que esté fijo con una cuerda, la cual no es flexible. Bueno, puede tener una cierta flexibilidad, pero vamos a suponer que no fuera flexible. Y entonces, en ese caso, el carrito al moverse se movería en una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el caso aquí? sí, doctora. El caso corresponde, tenemos el riel. Aquí en Ajá, en los extremos del riel estarían los motores, sería como es decir, estarían los círculos, no recuerdo ahora el nombre técnico, pero serían como dientes de sierra. Estos ajá, dientes de sierra estarían acoplados a una cuerda, y esta cuerda ajá. está unida al carro, y es lo que el movimiento de estos dientes de sierra y la cuerda es lo que permite que el carro se desplace izquierda-derecha. Ok, Sobre el riel, el carro en ningún momento rotaría ni nada. Su movimiento sería lineal, izquierda-derecha. ok, Si pudieras reproducir el video que le dejo en el chat, ok, quizás físicamente sea mejor que mi explicación, disculpe. ok, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora Amalia. No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, en caso de que no hayan preguntas, voy a permitirme compartir, Sami. Oiga, muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por la presentación. Voy a dar lectura al siguiente reconocimiento, que a letra dice: el CITED IPN otorga el presente reconocimiento a Sami Karuf Gutiérrez por haber impartido la conferencia Estabilización robusta de un sistema carro-péndulo, propuesta mediante modos deslizantes continuos de segundo orden, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del evento Movilidad CITEDI, Experiencias de Investigación, el día 4 de noviembre del 2021. Firma el director del centro, doctor Julio César Rolón Garrido. Pues muchísimas gracias nuevamente, Sami, por la presentación que has realizado el día de hoy. Ahora voy a dar paso a la presentación de Einer para continuar con el orden de este día. Así es que dejo el micrófono con Einer. Sí, acabo de compartir la presentación. No sé si me están escuchando bien. En efecto, se te puede escuchar bien, Einer. Ok, muchas gracias. Bien, voy a dar inicio a mi presentación. Mi nombre es Einer Leoncio Villas Rojas. Soy estudiante de doctorado del Centro de Investigaciones en Óptica y pues les voy a comentar brevemente sobre lo que fue mi estancia de investigación en el CITEDI bajo la asesoría del doctor Rigoberto Juárez Salazar. Bien, he titulado mi presentación como digitalización de objetos 3D para proyección de franjas. Los objetivos de la estancia fueron desarrollar la técnica de proyección de franjas para la digitalización de objetos, llevar a cabo el proceso de calibración cámara y proyector y desarrollar algoritmos de demodulación de fase. El contenido de mi presentación incluye el modelo de cámara pinhole. Les hablaré sobre la calibración flexible cámara proyector, también sobre la obtención de fase mediante el método de proyección de franjas y finalmente sobre la obtención de medidas tridimensionales de objetos por triangulación. Bien, para no dilatar el tiempo voy a asumir que hay algunas cosas que ya se conocen.
Ok, voy a hablar sobre el primer punto, modelo cámara pinhole. Bien, una cámara está conformada usualmente por un conjunto de lentes, es un sistema óptico, distribuidos muchas veces de manera compleja, y para describir matemáticamente la formación de imagen, pues suele ser muy complicado, de hecho lo es, pero el objetivo del sistema óptico es minimizar las aberraciones y aumentar la calidad de la imagen que se forma sobre la CCD. Este diseño puede representarse también mediante la formación de una lente, pero voy directamente al modelo de la cámara pinhole, la cual es pues una caja negra, en realidad con un pequeño agujerito, donde los rayos que provienen del objeto y atraviesan el pinhole o el agujero forman la imagen en el plano de referencia. ¿Ok? La imagen va a estar invertida, pero para evitar eso, matemáticamente no vamos a usar la imagen real, el plano imagen real, sino más bien su complejo, perdón, ¿cómo se llama? Pues la otra parte que está a una distancia f del pinhole. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiere determinar, por ejemplo, un punto en el espacio sobre el sensor de la cámara, aquí está el sensor, uno puede utilizar pues las operaciones homogéneas, ¿no? Este punto lo voy a denominar beta, y beta va a ser igual al operador homogéneo inverso, ¿no? Que está operando a las coordenadas tridimensionales de PC, multiplicado por una matriz. Esta matriz es una matriz diagonal que depende de la longitud focal, ¿ok? Pero debido a que el sensor pues está discretizado, está en píxeles, ¿no? Puede ser una cámara CCD, por ejemplo. Entonces voy a transformar beta a unidades de píxeles que le voy a denominar mu, donde ahora pues mu puede ser calculado por el operador homogéneo inverso, y a la vez aparece acá una matriz K, la cual es llamada matriz de parámetros intrínsecos. Esta matriz pues depende en realidad de las características de la cámara, ¿no? Por ejemplo, la longitud focal, el ancho de los píxeles, el ancho y alto, etc. ¿Ok? Otro concepto que se maneja es la cámara pinhole no centrada, donde básicamente pues coloco mi cámara en una posición arbitraria respecto a un sistema de coordenado global, y requiero determinar la imagen de un punto P sobre el sensor. ¿Ok? Entonces aquí va a aparecer ya una matriz que se llama L, va a depender de K y de L, y pues K ya lo habíamos definido, y L es la matriz de parámetros extrínsecos, que en realidad depende de la orientación de la cámara, por eso hay una matriz de rotación, y de su posición respecto al sistema de coordenado global, por eso hay una matriz de un vector de traslación. ¿Ok? Entonces, L y K son las matrices de parámetros intrínsecos y extrínsecos. Muy bien, una aplicación de lo anterior, antes de ello, imaginemos que yo tengo un conjunto de puntos acá, que quiero saber su imagen sobre el sensor, pero estos puntos pertenecen a un plano, y aquí está. Entonces, voy a bajar esto un poquito. Los puntos sobre el plano van a formar su imagen sobre la CCD. Pues la imagen no se forma en la orientación que uno desea, hay un error de perspectiva, y pues mediante estas operaciones o conceptos que mencioné anteriormente es posible corregir. Calculando, uno puede pasar de los puntos RAW y puede calcular esos puntos en píxeles sobre el sensor mediante el cálculo de una matriz de homografía, ¿no? Yo puedo tomar la foto allí, puedo tomar la foto en cualquier otra posición, y en cada posición voy a obtener una matriz de homografía. Lo que se hace en la práctica es que se calcula la matriz de homografía por algún algoritmo, ¿ok?
y posteriormente se calcula a partir de esa matriz de homografía los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. Pero digamos que yo calculo la matriz de homografía en esa posición. Entonces, los puntos mu que corresponden, que son puntos de correspondencia de Rho, puedo pasarlos a Rho, ¿ok? Mu, mediante una operación con la matriz de homografía obtengo Rho y corrijo el error de perspectiva. Por ejemplo, acá tomé la imagen en píxeles y lo transformo a unidades de milímetros, en este caso, a unidades reales. Acá también mi carnet del CIO, hay un error de perspectiva y pues lo transformé, ¿no? Entonces, ahora hablaré sobre la calibración flexible cámara y proyector. Cuando se habla de calibración es que se quieren calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. ¿Ok? Bueno, hablaré de manera general, más que explicar estas ecuaciones, de cómo es que se lleva a cabo la calibración. Entonces, les mencioné anteriormente que yo tengo puntos sobre un plano de referencia que yo conozco su posición y le tomo fotos para determinar los puntos de correspondencia Rho y Mu. A partir de esos puntos de correspondencia calculo mediante diversas tomas distintas homografías que me permiten calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. ¿Ok? Entonces, para ello se coloca un patrón de calibración sobre el plano de referencia. Se trabajó con un plano de calibración amarillo, está pegado allí. Ok, ahora explico los otros cuadritos. Muy bien, entonces allí es posible calcular, pues calibrar la cámara. Luego, como se conocen, ahora voy a calibrar el proyector proyectando un patrón de calibración. Entonces, sobre el plano de referencia. La cosa es identificar los puntos de correspondencia Rho y Mu para calibrar la cámara y Rho y los puntos de correspondencia del proyector que llamo B para calibrar el proyector. Y para eso, el doctor Rigoberto y su grupo pues idearon una manera ingeniosa de hacerlo fácil, superponiendo un patrón de calibración de color amarillo para calibrar la cámara y de color cian para calibrar el proyector, y aprovechan los canales RGB de la cámara para determinar, esta es una imagen típica capturada, esta es la imagen en el canal azul, donde ponen en evidencia el patrón de calibración para la cámara, que sería el amarillo, y en el canal rojo ponen en evidencia el patrón de calibración de color cian que calibra el proyector. Esa es la manera como ellos idearon, pues de manera rápida, flexible, determinar los parámetros intrínsecos de la cámara y proyector, pues mediante este método que expliqué. Luego, fíjense, se requiere, una vez que ya se calibra pues la cámara y el proyector, yo voy a capturar imágenes, pero en cada píxel de la imagen necesito saber de qué píxel del proyector provino, ¿ok? Entonces, para ello se utiliza el método de pasos de fase, donde genero patrones de franjas, bueno, horizontales y verticales, donde esos patrones de franjas codifican los píxeles del plano del proyector que están dados por B, ¿ok? Luego capturo la imagen, ¿ok? La imagen, pues, del patrón de franjas proyectado, y acá la idea es calcular la fase. Eso se hace mediante un algoritmo de pasos de fase, ¿ok? Donde ese paso que voy desfasando las franjas, yo lo conozco, puede ser de 4, de 10, bueno, en fin, con esta ecuación de acá se puede calcular el paso de fase para una cantidad de pasos dado, y mediante pues una expresión trigonométrica, la arcotangente de las imágenes que capturo, multiplicado por el seno de cada fase, dividido entre las imágenes que capturo por el coseno del paso de fase, obtengo la fase envuelta. Y mediante un operador, algún algoritmo, pues
desenvuelvo la fase. Entonces, esta fase pues estoy capturando con la cámara, puedo determinar cada punto de dónde provino del proyector, porque pues llego a hacer una decodificación. Este B se calcula con la fase desenvuelta y por allí pues una constante, ¿no? Entonces puedo determinar las posiciones de los píxeles, de dónde provino el punto que corresponde en la cámara. Bien, entonces, una vez que determino los puntos de correspondencia MU y B de la cámara y del proyector, entonces mediante la triangulación puedo determinar el punto. Por ejemplo, acá tengo la cámara y el proyector y necesito determinar todos los puntos en el espacio tridimensional en unidades reales del objeto. Digamos que era un punto. Muy bien, entonces mediante la triangulación puedo calcular ese punto. ¿Cómo? Pues sabiendo la posición de la cámara, TC, y multiplicado por un vector de dirección, ¿ok? Pero como va hasta acá, ese vector de dirección, pues está multiplicado por una escala, lambda C. Y del otro lado hago lo propio, ¿no? La posición del proyector, un vector de dirección y su escala lambda S. Entiendo que hay algoritmos para calcular este punto porque no necesariamente a veces se lleva a cabo la intersección, a veces pues a veces no se da. Entonces, para minimizar, digamos, ese error, entiendo que el doctor Rigoberto y su grupo están desarrollando pues algoritmos más robustos, simplemente se saca el promedio, ¿no? Del cálculo de estos dos puntos, ¿no? Bien, el hecho es que como tengo, requiero el vector de traslación tanto de la cámara y el proyector, es por eso que previamente se calibra el sistema. Ahora, este lambda C, este factor de escala y las direcciones de ambos dispositivos dependen, aquí están las direcciones, dependen de la orientación, pues depende de K, que es la matriz de parámetros extrínsecos, y depende de la orientación de cada uno de los dispositivos. Y lambda también depende de los vectores de dirección y de las posiciones en que se encuentran los dispositivos. Entonces, para ello, eso lo sé porque ya calibré la cámara previamente. Entonces, para un punto dado, ok, como esto yo conozco, puedo determinar la posición real de ese punto. Así hago para todos los puntos que conforman el objeto, y pues puedo reconstruirlo tridimensionalmente. Entonces, los pasos era calibrar la cámara, el proyector, determinar los parámetros extrínsecos e intrínsecos, determinar los puntos de correspondencia B y MU, y pues mediante ese conocimiento pues puedo determinar todos los puntos en un mapa tridimensional del objeto. Y finalmente pues muestro los resultados. Vean, proyecto franjas, ya se calibraron las cámaras, ya se determinaron pues las orientaciones y las posiciones de la cámara y el proyector, y pues aplicando los algoritmos se reconstruyen. Por ejemplo, ahí tengo un objeto, por ejemplo, hay objetos complicados, por ejemplo, se reconstruyó acá, no se ve bien, no sé, pero es una cadena, es un eslabón, y se puede reconstruir, se reconstruye, pues, los algoritmos en realidad son muy, muy robustos a altas discontinuidades. Fíjense, acá el doctor Rigoberto, pues, colocó sus manos, agarró el libro, y pues, en una parte de la punta del libro la torsió, ¿no? Aplicando los algoritmos se logra reconstruir. Es más, se pone en evidencia algunas letras, pues, dejadas por la tinta pues, con la que se imprimió el libro, que se ven detalles incluso de sus manos. Finalmente, pues, intentamos replicar, de hecho, pudimos sacar la forma
En el laboratorio, en el Centro de Investigaciones en Óptica, en el CIEM, nuestro laboratorio, proyectamos las franjas de este objeto y pues logramos reconstruirlo también. Bueno, conclusiones. Durante la estancia predoctoral en el CITEDI se abordaron pues los conceptos básicos de coordenadas homogéneas y sus propiedades. Es interesante esta matemática. Se llevaron a cabo los métodos de calibración cámara-proyector basados pues en un artículo del doctor Rigoberto. Se desarrolló la técnica de proyección de franjas de n pasos y se implementaron algoritmos de demodulación de fase. Y finalmente se obtuvieron la forma 3D de distintos objetos bajo prueba, empleando los modelos y algoritmos desarrollados en el laboratorio de procesamiento de imágenes del CITEDI. Bueno, las referencias, todas estaban pues basadas en las investigaciones del doctor Rigoberto y su grupo de investigación en el CITEDI. Y bueno, finalmente, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Einer, por la presentación que acabas de hacernos. Ahora voy a abrir unos minutitos para, en caso de que hayan preguntas, pues puedan llevarse a cabo. De la misma manera, pueden activar su micrófono para hacer las preguntas a Einer, o bien pueden enviar estas a través del chat. Bueno, me voy a permitir hacer una pregunta. Adelante, doctora Amalia. Sí, gracias. Gene, ¿cuántas imágenes tomaste para hacer la calibración? Sí, mire, la calibración del proyector fueron 30 imágenes. Mientras más imágenes se tomen, de proyector y cámara me refiero. ¿Okay? ¿Dónde está? Espérame. A ver un ratito. Sí, se tomaron 30 imágenes, ¿ok? Porque para cada imagen que se toma se requiere calcular una homografía. Y el conjunto de homografías es la que permite calcular la posición de la cámara y de la cámara o el dispositivo que esté calibrando. Permite calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos. Entonces, en realidad, se tomaron 30 imágenes para hacer la calibración. ¿Es el mínimo número? ¿Perdón, doctora? ¿Es el mínimo número necesario o fueron más? No, mientras más es mejor. Tengo entendido que el mínimo número más o menos va por 18 imágenes, no estoy tan seguro. Pero para determinar una homografía se requiere de 4 puntos. Ok. Gracias. Sí, doctora Amalia. Hola, ¿qué tal, Heiner? Buena tarde nuevamente. Doctor Rigoberto, qué gusto escucharlo. Bien, hoy me agrada mucho que se ha podido reproducir el experimento allá en el laboratorio, y me gustaría si por favor pudieses otra vez mostrar nuevamente la imagen del resultado final. Sí, doctor. Aquí, ajá, perfecto. Mira, el resultado me parece bueno, pero creo que pudiese ser mejor. Y más o menos como pregunta conceptual, ¿qué es lo que pudiese estar fallando así con ese resultado que estás viendo, el resultado final? La digitalización pues depende mucho de 2 cosas. La primera es la calibración y la segunda es la demodulación y la triangulación. Esas últimas 2 son casi juntas. Entonces vamos a considerar que son 2 aspectos nada más los importantes que estamos considerando aquí: calibración y demodulación y triangulación juntas. ¿Qué crees o qué consideras que es lo que pudiese estar ahí con posibilidad de mejorar con esos resultados que se ven en la última figura? Sí, doctor Rigoberto. Bien, uno está capturando patrones de franjas. Sin embargo, hay una función gamma que deforma esas franjas. Entonces, las franjas que se esperan sinusoidales ya no lo serán.
bueno, se van a aproximar. Hay que ajustar muy bien esa función gamma. Por otro lado, se puede aumentar la precisión de la reconstrucción aumentando el número de franjas que se proyecta sobre la imagen. Entonces acá, pues de hecho apliqué un filtro suave nada más para eliminar algunas imperfecciones, pero pues siento que falta resolución. Entonces, la resolución depende de la cantidad de franjas que uno proyecta sobre el objeto. Entonces, tocaría pues aumentar quizás el número de franjas proyectado. Hay que tener en cuenta de que en el laboratorio fue un poco complicado reproducirlo porque yo no tenía, digamos, los soportes que tienen allá en el CITEDI. Y para mi mala suerte, los muchachos ahorita, como están terminando ya el año, están usando las cámaras de color, entonces me tocó usar el celular. Pero el celular, pues no se puede, digamos, sincronizar con la computadora. Entonces, por eso reconstruí un objeto, porque es costoso hacerlo. Quisiera haber tenido la cámara para reproducirlo mejor, pero pues contestando a su pregunta es eso, ¿no? Aumentar la frecuencia para aumentar la resolución y pues trabajar un poquito con la función gamma del proyector y la cámara. Ok, sí, perfecto, muy bien. Ya me llena de mucho gusto ver cómo en poquito tiempo dominaste muy bien el tema y estos conceptos. Efectivamente, tienes toda la razón. La calibración funcionó. Cuando no funciona, cuando falla la calibración, no se obtiene nada. El objeto es una superficie muy torcida, que evidentemente no es. Por otro lado, la demodulación, cuando tiene detalles, aparecen estas como franjitas de ruido, pero muy regulares, que son prácticamente las rejillas que se están proyectando. Pues puede ser que una de dos, saturados los patrones de franjas, no vemos ninguno, pero pues podría ir por ahí el asunto. Y la segunda es de que se teste el celular, como te comentaba, están en modo automático por defecto y pues todo el tiempo están tratando de mover el contraste, tiempo de exposición, incluso el autoenfoque, y todo eso pues va a provocar problemas. Ajustando un poquito eso, controlando un poquito más el asunto de la cámara, quizás también, una pregunta, Heiner, muy específica: ¿cuántos píxeles por franja son los que proyectaste en la última rejilla? No recuerdo, doctor. No recuerdo, la verdad. Perfecto, muy bien. Hay que revisarlo. Probablemente estés utilizando muy poquitos. Muy poquitos me refiero a menos de 10. Entonces eso te pudiese estar dando problema, o puede ser que sean muchos. A eso me refiero a unos más de 30. Entre 15 y 20 puede estar funcionando bien, pero bueno, pues hay que revisarlo. Y pues felicitaciones, Heiner. Me alegra mucho cómo has avanzado con este tema, cómo lo dominas ya, y pues mucho éxito, Heiner. No, pues muchas gracias, doctor, y a la doctora Amalia, que por su intermedio, pues, hizo posible esta instancia muy productiva, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Heiner por su presentación. Ahora, Heiner, voy a permitir compartir pantalla. Sí. Voy a dar lectura al siguiente reconocimiento. El CITEDI-PN otorga el presente reconocimiento a Heiner Leonicio Vilches Rojas por haber impartido la conferencia Digitalización de Objetos 3D por Proyección de Franjas en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del evento Movilidad CITEDI, Experiencias de Investigación, el día 4 de noviembre de 2021. Firma el director de este centro, doctor Julio César Rolón Garrido.